Una vez más estamos en contacto con ustedes con este programa de Las provincias también existen. Hablar de que las provincias también existen es nada más y nada menos que cumplir con la Constitución de la Nación Argentina, que reconoce que somos un Estado representativo, republicano y federal. Es decir, que hay un poder ejecutivo nacional, un Congreso y un poder judicial. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero resulta que parece que algo está sobrando. O sobra el Parlamento, es decir, el Poder Legislativo, que cuesta mucha plata al país, pero es necesario que el Poder Legislativo tiene que funcionar, no estar dormido. Y esto va para los integrantes de todos los bloques de diputados y del Senado, que está manejado exclusivamente por Cristina Fernández de Kirchner. Va a haber elecciones este año, elecciones provinciales, ahora el 29 de agosto, el mes que viene, y después vamos a tener las elecciones nacionales para la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y un tercio del Senado. Y en ese tercio corriente se elige senador nacional. Yo me puse como tema para hoy que algo está sobrando. O sobran los decretos de necesidad y urgencia, o sobra el Poder Legislativo. Hay que ponerse a ver un poco la Constitución Nacional. ¿Qué dice sobre esto? El Congreso no puede, artículo 29, el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacías por las que la vida, vacunas, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o personas alguna. ¿Y qué es esto de los decretos de necesidad y urgencia? Por supuesto, cuando no se hace nada desde el Poder Legislativo porque se lo obstruye en una Cámara o en la otra, se obstruye la sanción de leyes urgentes e imprescindibles. Entonces apareció este artículo, tenemos este artículo 29, que no se puede dar facultades extraordinarias y pueden ser catalogados aquellos que den facultades extraordinarias, dice la Constitución, infames traidores a la patria. Ahora, los decretos de necesidad y urgencia no están incluidos dentro de este artículo 29. No son facultades extraordinarias las que se dan por el decreto de necesidad y urgencia. Vayamos a casos concretos. El tema de las vacunas. Por decreto de necesidad y urgencia se resolvió comprarle a este y no a este. ¿A quién se le iba a comprar las vacunas? Y entramos en una cadena de dimes y diretes que vamos a tener millones pasado mañana y otros millones mañana, y esta noche va a haber millones de vacunas que van a venir de los lugares que al Ejecutivo les cae bien.
Y murieron 100.000 personas en nuestro país, porque no se permitía el ingreso de vacunas de los Estados Unidos. Está el tema de la Pfizer, que se le otorgó el hospital militar para que se hagan las primeras pruebas ya hace casi 2 años. Y después no le permitimos que vendan o que manden vacunas. A mediados del año pasado, 13 millones de vacunas ofrecía Pfizer y no se les dio lugar, porque una diputada ex radical, su padre, su hermano, porque es Moró, fue candidato hasta vicepresidente de la Nación por la Unión Cívica Radical, pasado ahora al cristianismo, le pasaron un papelito para que ponga la palabra negligencia, con lo cual se taponaba la llegada al país de las vacunas Pfizer. Entonces, por decreto de necesidad y urgencia, se contrató Sputnik, que iba también a llenarnos de vacunas. Y los chinos también. ¿Y dónde están las vacunas? Porque murieron 100.000 personas, 100.000 habitantes del país. Si hubiéramos contratado la provisión de vacunas, de esas vacunas prohibidas ideológicamente, no hubieran muerto 100.000, a lo mejor 50, 30, 20, no sé. No puedo hacer ese cálculo. Pero vamos al fondo del tema. Ahora, porque tenemos elecciones en el mes de septiembre, las PASO, y después en noviembre las generales, es decir, cuando el agua llegó al cuello y murieron 100.000 habitantes, sacamos un decreto de necesidad y urgencia para comprarle a Pfizer y a las otras empresas. Y si hay que modificando ese papelito que le pasaron a la diputada Moró, ponerle el tema negligencia. Entonces, con esa palabra que hacía responsable al proveedor por problemas de negligencia en la aplicación o en la composición de la vacuna, se deja de lado ese artículo. Pero pasó casi 2 años, pues, pasamos sin tener esas vacunas. Estados Unidos está regalando vacunas Pfizer a los países de Latinoamérica. A Paraguay le regaló 1 millón de vacunas, por decir un caso. Se le dio a Chile, se le dio a Uruguay, a Brasil. ¿Cuántas nos hubieran tocado a nosotros si a Paraguay le daban 1 millón? Pongamos 1 millón. 1 millón más de vacunas probadas en todo el mundo. Pero como no las aceptábamos a la Pfizer ni a Moderna, otro laboratorio, por ser de Estados Unidos, y es por eso, y que me digan que no, porque resulta que no. Yo por lo menos estoy convencido que esto responde a una intención política de ir poniéndonos más adentro de Rusia y de China. Entonces, dejarlo al imperialismo yanqui, que se quiere apropiar de nuestras cosas, pero por el otro lado y por debajo de la mesa lo metemos al imperialismo chino y al imperialismo ruso. ¿Quién está diagramando y explotando los ferrocarriles en el país? ¿Estados Unidos?
¿Rusia? ¿Japón? No, China. Entonces, pongamos las cartas sobre la mesa. Hay un peronismo, un cristianismo duro, lo dicen los diarios nacionales también, que presiona sobre el presidente. Por eso yo decía, pobre presidente. Lo tienen a los altos, le hacen decir hoy una cosa, mañana se la revocan. El año pasado, el gobierno nacional, con otro ministro de transporte fallecido en un accidente automovilístico, llamó a licitación pública el dragado y balizamiento de la hidrovía Paraguay-Paraná. Falleció lamentablemente este ministro y empezaron a surgir movimientos para defender la soberanía, conceder el dragado del río, de la hidrovía, en la parte argentina de confluencia hasta el Río de la Plata, era a una empresa, era someter la soberanía nacional. Qué tontos. Pero hay muchos que lo creyeron y que lo siguen creyendo. Pero cuando se licite algún día, van a ver que son los chinos los que presentan las ofertas. No va a ser una empresa argentina. ¿Qué vamos a decir de la soberanía? No sé. El gobierno nacional creó un Consejo Federal de la Hidrovía, que se iba a dar participación a las provincias para todo lo vinculado con la hidrovía. Cuando vence el contrato con los actuales concesionarios del dragado y balizamiento, que sabíamos todos que vencía el 30 de abril y nunca se hizo nada, se saca un decreto en el que se dice: infórmese al actual concesionario que debe continuar por 90 días. Es carácter obligatorio. ¿Por qué? Y la intervención de las provincias para resolver el tema de la hidrovía, porque le prorrogan por 90 días más, dice lo siguiente: notifíquese al Consejo Federal de la Hidrovía. Es decir, el Consejo Federal de la Hidrovía es notificado de algo con lo cual no tiene nada que ver. Se prorroga entonces la concesión por 90 días. Van a cumplirse los 90 días y surge otro decreto por el cual se prolonga por 12 meses todo trámite licitatorio y se le da a la Administración General de Puertos, una empresa del Estado, el manejo del dragado del balizamiento. Hubieron movimientos del cristianismo duro tendientes a que no se licite. Hubo una charla, debate sobre ríos y puertos, nos informa el Litoral, en la cual dicen: no queremos que nuestro río siga siendo abusado, maltratado y privatizado mediante concesiones tramposas y colonizantes. Participa Mempo Giardinelli, periodista, escritor y miembro del Manifiesto Argentino por la Soberanía. Conocíamos el pensamiento de Giardinelli. Notable en ciertas cosas, en esta está equivocado, está errado.
Esta charla forman parte de esta charla también las Madres de Plaza de Mayo, el CTA, Vías Navegables, miembros del Frente Soberanía Nacional, y la gente que entiende. Analizaron qué pasa con las exportaciones argentinas al ir a este lugar, digamos, a cumplir con esta defensa de la soberanía nacional. La soberanía nacional no se afecta por el hecho de que se haga una licitación. Y teníamos que volver a la Constitución, pero antes recordemos que la concesión del dragado y balizamiento fue prorrogado su vencimiento por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque era por 25 años. Después, cuando llegaron los 25 años, se le dio tiempo hasta abril de este año, se prorrogó. Un tal señor Romero, de la firma EMEPA, que es junto con Jean de Null, una empresa belga, son los que tienen el dragado de balizamiento, fue uno de los primeros arrepentidos que dijo que a los 25 años, para obtener esa prórroga, tuvieron que pagarle a los intermediarios del gobierno $500.000. Y está eso en la causa de los cuadernos, de los famosos de los cuadernos, donde están todas las coimas que cobraba el gobierno nacional por cualquier cosa. Lo dice el que pagó $500.000 para que le prorroguen el convenio. Y la soberanía nacional ahí donde quedó, en una coima. Bien. Vamos a ir analizando ciertos temas. Por ejemplo, se dice que recauda la empresa Hidrovías Sociedad Anónima $300 millones al año. Entonces, ahí está el secreto. Ahora, esos $300 millones los va a manejar la Administración General de Puertos. Esa es la recaudación. Y los gastos, esa no es la ganancia de la empresa, pero sí el manejo de esos $300 millones los quiere el gobierno nacional, una parte del gobierno nacional, porque el presidente llamó a licitación el año pasado y nadie le hizo caso. Como en tantas otras cosas, el presidente dice una cosa y se hace otra. Total, ¿para qué? Cuando se habla, el diario Clarín, en un artículo de Van der Kooi, dice: el gobierno le regala a Cristina $500.000. Ahora, ¿qué va a hacer la AGP, la Administración General de Puertos, para dragar y para balizar la hidrovía? Va a tener que contratar a alguien. Hablan de licitación corta y licitación larga. A las disparadas se va a hacer una licitación por 12 meses para que ver a quién se le otorga este trabajo. Pero la empresa que tome ahora el dragado y el balizamiento, como no va a cobrar, van a cobrar los muchachos de la Cámpora a través de la Administración General de Puertos,
va a tener que ir a pedirle al gobierno nacional o a la Cámpora o a la Administración General de Puertos: necesito $50.000 para pagar sueldos, combustible mensualmente, el arreglo de una draga, y se va a tener que hacer todo un expediente, y mientras tanto, ¿le darán la plata para pagar los sueldos? El gobernador del Chaco, en una reunión vía Zoom que se hizo el día 16 de junio, se manifestó a favor de una licitación pública. Ahora se terminó. No hay licitación pública. Se decía una licitación pública clara. Por supuesto. Ahora se le dio, por un decreto de necesidad, urgencia también, directamente a la Administración General de Puertos. Y lo notable es que Corrientes, dice el diario, pidió audiencia para conocer los alcances del control estatal. La Dirección de Transporte Fluvial y Puertos de Corrientes solicitó reunirse con el Consejo Portuario Argentino para conocer el rol que tendrán las provincias en el eventual pliego licitatorio. Es la AGP la que tiene en estos momentos el dragado. El Consejo Portuario Argentino, ¿qué le va a decir? El pliego de licitatorio para, digamos, para el dragado y balizamiento, lo va a hacer el gobierno. No lo van, ni le van a decir a las provincias: notifíquese al Consejo Federal. Entonces, vamos para atrás. Todas las bondades que tiene el dragado y balizamiento que se viene haciendo y que permite la salida de nuestra producción al exterior, va a sufrir un retraso. Ya van a empezar los pleitos y los reclamos. El gobierno no puede manejarse por decretos de necesidad y urgencia. Y vuelvo al tema de las vacunas. Hay 20 o 30.000 argentinos que han salido del país y no pueden volver porque el gobierno dispuso que pueden entrar únicamente 300 o 600 argentinos pueden volver por día. Es decir, que para que vengan todos estos, vamos a tener que esperar meses. Cuando uno viaja al exterior, y hablo porque me ocurrió, va con el dinero justo para el contrato que se hizo, los pasajes de avión, las estadías, de 10, 15 días en conjunto. Se lleva el dinero para 10 o 15 días. Y el último dólar que queda se lo gasta en el aeropuerto, aunque sea para comprar un chocolate. Y ahora se le dice a la gente: aguántese un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Con qué? ¿Tendrán los fondos para...? Seguramente que no les quedó plata. Le habrán tenido que mandar plata de acá a los parientes. Tendrán que vender algo para hacerse de plata, porque la estadía forzosa en Europa es por cuenta de cada uno. Acá en nuestro país hubo un momento que se contrató con hoteles para que pudieran recibir a los que venían, entraban
del exterior y que tuvieran que hacer una cuarentena. El Hotel Panamericano, por ejemplo, entró dentro de esto, de este sistema. No conozco a fondo, pero presumo que algo cobran. Alguien paga esa estadía. ¿Paga el Estado? ¿Paga el particular? ¿Con qué? Si no tiene fondos. Esta mezcla de vacunas, hidrovía, nos lleva a la consideración, y volvemos a la hidrovía. Artículo 26. La navegación de los ríos interiores de la nación es libre para todas las banderas. Resulta que no es libre, hay que pagar el peaje. Y el artículo 14, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos: entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Las dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver, vacunas e hidrovía, sí, tienen que ver. Demuestran una vocación dictatorial por parte del gobierno. Porque el tema de las vacunas, había un proyecto de ley que estaba caminando, pero como era presentado por Juntos por el Cambio, lo dejaron 48 horas para darle tiempo a sacar el decreto de necesidad y urgencia, porque entonces es una solución kirchnerista y no es una solución en el Parlamento empujada por Juntos para el Cambio. Como esto hay muchas circunstancias, no es así nomás que se maneja la hidrovía. Hay una ley, la 24385, que aprueba el acuerdo de transporte fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná, Puerto Cáceres, Puerto Nueva Palmira, suscripto con las repúblicas de Bolivia, Federativa del Brasil, Paraguay y Oriental, y Oriental del Uruguay. Es un acuerdo que se firmó en Las Leñas, en Mendoza, y fue ratificado el acuerdo de Las Leñas por la ley 24385. Todo esto que están haciendo o queriendo hacer rige, está amparado por este acuerdo, porque este acuerdo no solamente fue un acuerdo, fue ratificado por ley, pero poco interesa cumplir con la ley y la Constitución por parte de este gobierno nacional. Vamos a un corte. La pandemia que estamos soportando en nuestro país y en el mundo nos hace recapacitar y poner toda nuestra atención en el tema de salud. Sin ninguna duda que así como hay un hospital de niños, como hay un cardiológico, que todos funcionan bien, o como en el hogar escuela que se ha convertido en el hospital de campaña, todo funciona bien. Y si pensamos en las edades, no vamos a llevar gente mayor al hospital de niños, ni los niños llevarlos a donde se atiende gente mayor. Por eso es muy importante que tengamos un muy buen hospital geriátrico. El que está trabajando atendiendo en este momento a los adultos mayores, entre los que me incluyo, la audiencia sabe que ya tengo 88 años, estamos todos contentos con la marcha y cómo se atiende en el hospital geriátrico. Pero sin ninguna duda
al mismo tiempo que la población mundial y la Argentina crece también la cantidad de adultos mayores y también crece la atención que le damos o que nos dan a los adultos mayores. Por eso cuando, como lector, para informarme de qué pasa en la provincia y en la ciudad, cuando leí que Catú Mendiondo, que fue director del Hospital Ángel Ayano, escribió en el diario El Litoral un artículo que coincidía con mi pensamiento sobre la utilización de tierra, no sobre el tema médico, que él lo plantea muy bien. Existen muchos terrenos en la ciudad que no están utilizados, mientras que por otro lado se alquilan locales, y a lo mejor juntando temas comunes, se puede hacer ahorro y se puede hacer mejor atención. Vamos a pedirle al doctor Gabriel Mendiondo, alias Catú Mendiondo, que nos explique por qué pensó en la parte donde está instalado en estos momentos la Dirección Provincial de Vialidad. Pero antes quiero decir algo. Ese lugar se construyó hace 60 años. El ingeniero Martínez fue el que pensó en instalar ahí, porque ahí estaban lo que en aquel entonces eran equipos mayores. Hoy en día no se ve un solo equipo mayor, ni menor tampoco. Y hay yo vivo sobre la avenida 3 de Abril, enfrente de Vialidad. Hay más de media hectárea que es parque, un jardín. Entonces, yo pensaba que algo había que hacer, una plaza o lo que sea, y irrumpe el escrito del doctor Mendiondo y me abre los ojos y comienzo a hablar con el director del instituto del geriátrico, el doctor Germán Braher Bocar, y comenzamos a desarrollar un poco el tema. Vamos a pedirle al doctor Mendiondo que nos diga qué lo llevó a pensar en la utilización de ese terreno, de hacer un centro médico conjunto. Bien, tenés la palabra, por favor. Bueno, buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Y a la audiencia. Bueno, fue estaba paseando por ahí, por ese lugar, y dije, bueno, mire, yo viajé, me acuerdo, hace muchos años, trabajé un tiempito en Chicago, en la Universidad Northwestern University en Chicago, con los hospitales universitarios, están todos nucleadas en 300, 400 metros, inclusive con puentes aéreos. Es toda una comunidad médica que funciona en pocos metros de distancia. Es una cosa interesante. Entonces pensé, tenemos el hospital escuela, tenemos la facultad de medicina, tenemos el cardiológico cerca. Este sería un lugar indicado para el geriátrico, porque como dicen también los colegas, se nota una notable expansión del cardiológico, del instituto cardiológico. Y digo, bueno, sería muy interesante por dotarle a los viejitos, digamos, que no les guste a ellos, del cual incluyo yo también, por supuesto, de una institución de mejor volumen, mejor prestación, como es el cardiológico, por ejemplo, con una cooperadora que funciona excelentemente, o una fundación, sería una cosa muy buena. Se está prolongando la vida, es decir, sería una cosa muy interesante. Pensé en ese lugar y también pensé que el gobierno actual tiene una política de expansión y de desconcentración de muchas de sus entidades. Y dije, es probable que la Vialidad Provincial haya dejado de cumplir un poco la función que podría haber cumplido hace 50 o 60 años. Hoy es nada más que probablemente
una colección de oficinas. Qué lindo sería este lugar para el geriátrico, porque tenemos una hectárea prácticamente. Y bueno, eso fue lo que se me ocurrió, que no estaría mal, en función de las ideas que tiene el gobernador de descentralizar todo lo que es las oficinas públicas de la provincia, ¿por qué no concentrar así la salud ahí? Después me enteré también, por supuesto, con todo el respeto posible, porque ellos son los dueños de esa idea, de que ya estaba un proyecto en camino de 2 años atrás, tengo entendido, que no había tenido respuesta todavía. Y me parece otro buen proyecto, por supuesto, porque es un proyecto positivo para dotar algo bueno para la gente de edad avanzada. Pero yo insisto en ese lugar, porque me parece que descentralizarlo a a las personas mayores, mandarlas a larga distancia de todo lo que es facultad de medicina, hospital, escuela, cardiológico, me parecía por ahí un despropósito. También respeto también, ¿no? Sí, si me permitís, también hay que tener en cuenta que los adultos mayores necesitan la asistencia de sus familiares, digamos que forma parte de su atención médica, y llevarlo a un lugar muy lejos va digamos, a obstaculizar las visitas y demás. Mientras que la descentralización yo la entiendo y participo de ello, pero de cosas comunes, por ejemplo, ahora el banco fue allá, acá podemos hacer un centro médico. Por eso le quiero preguntar a la señora Grillo de Arriola, que es la presidenta de la Asociación Cooperadora del Hospital Geriátrico. Bienvenida, señora, a nuestro programa. Conozco su voluntad de participar en las cosas de la sociedad. No es la primera vez que nos vemos, ni es lo único en lo cual usted se interesa este tema. ¿Cómo nace esta inquietud? Hablamos acá, el doctor Mendiondo nos decía que es una cuestión de hace 2 años, y tenemos acá a la vista el expediente, la nota que comienza el 18 de julio del año 2019, es decir, que es el 3 de julio, ya pasaron 2 años. ¿Cómo está esto? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo como representante y presidente de la cooperadora, con mucho orgullo lo digo, esta cooperadora hace 37 años que acompaña la labor del hospital geriátrico, colaborando y asistiendo y donando equipamiento. Y bueno, fueron transcurriendo muchos años. El año pasado cumplió 35 años el hospital. Y bueno, se empiezan a notar las fallas en la estructura, la falta de espacio, una estructura tan antigua, hermosa por lo antigua, por supuesto. Nosotros acá en Corrientes atesoramos todas las construcciones de esa época, pero ya la moderna tecnología y los equipamientos necesitan otro tipo de construcción de estructura. Y también la falta de espacio para atender adecuadamente sobre todo, por ejemplo, las emergencias. Cuando vienen es un solo consultorio, donde si hay 2 o 3 pacientes que vienen en ambulancia, vienen del interior. Usted sabe que este hospital es el único en todo el Nordeste. Y bueno, el que está segundo tiene que esperar en los pasillos, por ejemplo. Es un ejemplo. Y bueno, y la habilitación de otros servicios nos hizo ver la necesidad también, así como gestionamos donaciones y equipamientos, también de plantear esta necesidad, junto con la dirección, por supuesto, de ir pensando en una estructura nueva, un nuevo edificio para el hospital. Y bueno, hicimos el trayecto primero en una audiencia con el señor gobernador. Él nos alentó a que vayamos al Ministerio de Salud, que hablemos con los especialistas de ahí, hablamos con el ministro, iniciamos a través del ministerio ese expediente que usted tiene en sus manos, donde solicitábamos la cesión de un terreno.
En ese momento ellos nos proveyeron un posible terreno, que era ese que está ahí en el expediente. Y bueno, ese expediente hizo toda la trayectoria oficial, digamos, fue al Ministerio de Obras, con beneplácito de todos los ministros, de la arquitecta Perrota, fue hasta la subsecretaría, y bueno, y todo con opiniones favorables y alentando la idea. Vino la pandemia, se suspendió un poco el trámite, pero ahora lo retomamos y prácticamente, tanto ese terreno como otros posibles que nos mostraron ahí, está a la decisión del señor gobernador. Así que eso es lo que estamos ahora tratando de conseguir, una audiencia con él, y que, bueno, que se defina este trámite. Bien, está también con nosotros el director del área del Hospital Juana Francisca Cabral en la parte geriátrica, porque recordemos o pongamos en conocimiento de la audiencia que donde está el cardiológico, por eso tiene ahí muy chiquitito escrito Hospital Juana Francisca Cabral, pero la realidad es que lo conocemos como el cardiológico. ¿Por qué? Porque esa es una donación que hizo la señora Juana Francisca Cabral de toda la manzana. Ahora, por eso el geriátrico, que está de espaldas o de frente, de acuerdo a cómo se mire, con el cardiológico, lleva también este nombre. Doctor, ¿es necesario ampliar? Hay una demanda de la población de mayores adultos, de más salas de lo que las que tiene actualmente el hospital geriátrico. Bueno, buenos días, doctor Unigi, buenos días a la audiencia de la televisión. Y efectivamente, bueno, me presento, usted no dijo mi nombre, yo soy el doctor Humberto Azulay, soy cardiólogo, geriatra, además, y desde que he venido a Corrientes fui convocado por la doctora Mancioni, que fue en ese momento la directora del hospital geriátrico y cofundadora de ese hospital, pionera en el tratamiento de los pacientes adultos mayores. Y he estado viviendo desde el año 1988-89 toda esta temática de desarrollo y de crecimiento del hospital geriátrico, que cuenta con 22 camas de internación de agudos y 6 camas de internación en terapia intensiva, además de contar con una sección dedicada a la rehabilitación, hospital de día se llama eso, y de rehabilitación cognitiva. Pero además, bueno, eso entre paréntesis, actualmente tuvimos que hacer una inauguración de 13 camas más, anulando la parte de hospital de día para atender a los pacientes que vienen del hospital de campaña después de sufrir el COVID y son pacientes post-COVID, por supuesto con test negativo, pero que requieren la atención por mayor requerimiento de oxígeno, tratamiento antibiótico y todo el tratamiento de las complicaciones de la post-enfermedad aguda, ¿no es cierto? Pero independientemente de eso y volviendo a nuestro tema de hospital geriátrico, la demanda es creciente porque la prolongación de la vida es inexorable. Usted hablaba del Instituto de Cardiología que está al lado nuestro, ¿no? Que no sé si nosotros estamos al lado de ellos están al lado nuestro. Pero de todos modos, nosotros estuvimos primeros ahí. No importa eso. Lo que importa es lo que hacemos. Y en el Instituto de Cardiología se prolonga la vida de las personas, cambiando las válvulas cardíacas, haciendo bypass coronario, revascularizando las arterias cerebrales, revascularizando las arterias de los miembros inferiores, revascularizando en general, porque la enfermedad vascular en general
es una de las enfermedades crónicas no transmisibles que mayor ha crecido en los últimos tiempos. Perdón, ¿qué es la enfermedad vascular? La enfermedad vascular es la enfermedad que enferma las arterias de todo el organismo. Enferma las arterias coronarias, las arterias cerebrales, las arterias de los miembros inferiores, las arterias renales, los riñones en sí. Es decir, ese tipo de tratamiento se hace en el cardiológico. Se revasculariza, se destapan las arterias, se hacen vivir más a la gente. Importante, muy importante. O sea, muy importante, importantísimo. Gente que se moría con infarto a los 60 años, actualmente no se muere más porque una arteria se destapa y permite que esa persona viva 70, 80, 90 o 100 años. Tienen una sala de cirugía, por supuesto, dentro de... En el cardiológico. Al cardiológico. El cardiológico también. Y ese grupo poblacional que vive 80, 90, 100 años, tiene otras patologías, tiene otras necesidades, por no hablar de patologías. Las otras necesidades las debe cubrir un hospital. Y el hospital que está adaptado para hacer ese tipo de tratamiento es indudablemente nuestro hospital. Desde el año 2006, que nuestro hospital cuenta con 3 residencias especializadas en geriatría. La residencia en enfermería en el cuidado del adulto mayor, residencia de enfermería en el cuidado del adulto mayor, de kinesiología gerontogeriátrica y de medicina geriátrica. Es decir, salen enfermeros especialistas en el cuidado del adulto mayor, kinesiólogos especialistas en geriatría, ¿verdad? Y médicos geriatras salen de ahí. Es decir, la demanda creciente de la población de ese grupo etario es cada vez mayor y necesita la atención especializada, porque nosotros tenemos que darle participación a esa gente. Es decir, las personas que viven más tiempo y que tienen una funcionalidad, que tienen capacidad para seguir viviendo y participar de una vida activa, la tienen que hacer normalmente y tienen que ser atendidas como corresponde. No puede ser que esas personas vayan a una sala allá del salón en el ángulo oscuro, como dice un poeta, ¿no? Tienen que ser atendidas así como son atendidas en cualquier otra institución, porque la geriatría es una especialidad. No es cuestión de una parte de algo. Constituye una especialidad, porque tratar un paciente adulto mayor tiene un sinnúmero de connotaciones y de situaciones que hacen que se haya convertido en una especialidad. No es la misma manifestación que tiene un infarto en un viejo, en un paciente, digo viejo para que la gente entienda, que la que tiene en uno de 60 años. A veces un paciente de 90 años con un infarto ingresa con un síndrome confusional y está con un infarto y no es lo mismo, y a veces no refiere dolor de pecho, porque su misma disminución de la capacidad sensitiva así lo implica. Es decir, nosotros tenemos cada vez más demanda de pacientes para atención del adulto mayor. Es decir, eso es indudable. La gente lo siente, lo necesita, la sociedad de Corrientes lo sabe. El hospital geriátrico nunca tiene que dejar de funcionar y tiene que ampliarse. La ampliación es inexorable, porque si no nos ampliamos, los viejos van a ser derivados a salas que no saben atender ese grupo poblacional. Entonces, no van a ser reinsertados a la sociedad como personas funcionantes, que es lo que queremos. Porque la senectud trae consigo no solamente el envejecimiento de órganos, sino que requiere de la atención para que esa gente participe de manera activa en la sociedad, ¿verdad? Cada vez la gente participa más. Se ven periodistas, usted que es periodista, doctor, lo puede apreciar, que hay periodistas de 80, 90 años que hablan demasiado bien y que saben y que son lúcidos y que tienen una opinión mucho más clara que quizá otro de 20, 30 o 40 años. Y una visión, por ejemplo, tenemos el caso de Claudio Escribano del Diario de la Nación,
que hace añísimo que está trabajando, debe ser mayor que yo incluso, es decir que todo depende de estar bien atendidos en el momento oportuno, porque decir que uno está sano porque hoy se va a caminar por la costanera, eso no es suficiente en mi criterio de paciente geriátrico y de abogado, ¿no es cierto? Ahora, señora, ¿por qué hablan de la necesidad de una hectárea? Porque habría que plantearles, supongo, y desde ya me pongo a disposición de la cooperadora, plantear que el cardiológico necesita también espacio. Entonces, hagamos las cosas ordenadamente. Démosle un hospital geriátrico amplio, adecuado a la modernidad, y que el cardiológico, que ya le sacó un pedazo al geriátrico, le siga y se quede con todo si quiere, porque se va a ir a un lugar especializado, como repito, el hospital de niños o el hospital donde se hacen partos, no todo se sabe de todo. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo en que hay que hacer un hospital geriátrico como corresponde. Si será horizontal o vertical, tal vez por el tema de edades convenga más, eso lo dirán los especialistas, sea horizontal. Hace muchos años, yo tenía función pública, estaba en la ejecutiva en el gobierno de la Baja Sartaza. Habíamos pensado en el tema también, Manrique era ministro de la Nación, se iba a hacer un hospital, pero empezaron los arquitectos, con el respeto que tengo y amigos arquitectos, en la fantasía. El sistema francés, recuerdo que decían, que es un sistema horizontal. Entonces prácticamente no es una hectárea, 10 hectáreas hacían falta para los hospitales, entonces porque todo había que hacer horizontal. Traigo esta colación de que siempre se pensó, que de esto hace muchos años, en brindar una mejor atención médica a todos los habitantes de Corrientes, y usted señalaba bien, doctora Zula, que también se atiende a gente del interior que viene con problemas y que van a ser atendidas en el geriátrico. Ahora, el ministro, ¿qué les dijo el ministro, señora? Y bueno, ¿le dio una esperanza de que esto podría incluirse en un nuevo presupuesto? Él quedó en hablar con sus superiores, digamos. Claro, con el gobernador. Y sí, seguramente, y en darnos una respuesta. Él también fue entusiasta desde el primer momento, nos alentó a seguir en esta gestión. Lo que duele un poco es que nosotros tengamos que estar impulsando esto y que las mismas autoridades no tengan en su programa proveer a estas instituciones y a nuestro hospital, ya que ellos están sabiendo las necesidades. Cualquiera que pasa y ve eso, la gente que se atiende, es una necesidad urgente, de espacio, de mejoras, de personal de atención y personal Ahora, ¿se sabe cuánto cuesta que el Estado atienda a la salud, que es una obligación del Estado, ¿no es cierto? Está el IOSCOR, después está también los organismos nacionales que aportan a la atención del geriátrico como de toda enfermedad. Ahora, yo me pongo a disposición de ustedes, tanto con el programa como en forma personal, señora, para ver si
reubicar el tema. Yo no diría, esto está muy bien, está muy hecho por persona idónea, pero me quedo con más posibilidades, fíjese, de ir a lo que decía el doctor Mendiondo, de que ubicar en el centro, más en la zona, sobre una avenida, decían ustedes, para la atención, las urgencias y demás, con el cardiológico al lado. Hoy en día, personal doméstico de mi casa están haciendo la enfermería universitaria y demás, es decir, que la gente se está volcando a la especialización y ustedes están en este tema de los adultos mayores. Bien, cuando quieran, yo por mi lado voy a hablar, tengo buena relación tanto con el gobernador como con el ministro. Me voy a interesar para seguir adelante con este tema. Esto depende que en el presupuesto provincial, digamos, del año próximo, así como se prevén hacer 300 o 400 casas, y se piensa mal en hacer 4 puertos, esa es una especialidad mía, ahí los voy a sacar a ustedes, hablar de 4 puertos, como si tuviéramos una producción enorme en la provincia, mientras que desarrollemos un puerto, en un lado otro puerto. Ese va a ser tema de mi conversación del día de hoy, pero lo dejamos ahí. Seamos realistas, no pensemos, usted me hablaba de 30 o 50 años, y a lo mejor dentro de 30 o 50 años, no sé qué pasará. Si habrá vida en nuestro planeta o no, ya es otro tema. Bien, si quieren agregar algo más sobre esto, Catú, ¿creen que...? Yo quiero agregar... ¿El doctor Azula? Sí, Azulay. Azulay, perdón. Porque hay Azula también. Pero hay Azula también. Yo soy Azulay. Así es. En nuestro hospital se brinda formación a los especialistas. Eso quiero recalcar. Nosotros necesitamos espacio para dar las clases, necesitamos un salón de actos, un salón de estudios, que en este momento en nuestros salones son de usos múltiples y a veces no tenemos salones, a veces tenemos que ir como Sarmiento debajo de un árbol a escribir algo o a enseñar algo. Nosotros estamos ahí con 3 especialidades médicas reconocidas por la provincia, que son las especialidades de enfermería en el adulto mayor, kinesiología gerontogeriátrica y medicina geriátrica. Estamos con 3 especialidades, ¿no es cierto? Entonces necesita, porque esa es mi área, es el área, yo soy director del área de docencia e investigación, y por lo tanto necesitamos formar a esas personas para que esas personas puedan, como usted dijo en algún momento de su alocución, tener la idoneidad suficiente como para atender científicamente y con propiedad a esos pacientes o a esas personas que necesitan la atención y que evidentemente si tienen la formación, esa formación especializada, lo van a hacer de manera correcta. Es decir, necesitamos no solamente el espacio por todos los argumentos que hemos expuesto, sí, lo que expusimos en su programa hoy, sino también por la necesidad de formación de recursos humanos, que lo venimos haciendo desde el 2006, en donde se creó la residencia médica y la residencia de enfermería. Después se adicionó la residencia de kinesiología gerontogeriátrica. Así que eso es lo que yo quería agregar para dar un broche final a mi pretensión, o nuestra pretensión, con lo que queremos del hospital geriátrico. Sí, y yo quiero agradecerle sí, señora, a usted por darnos este espacio
y agradecer también en nombre de todos nuestros socios y de la comunidad en general, que es la que apoya siempre cuando realizamos beneficios, porque esto no es solo un sentimiento y un deseo de la cooperadora y del hospital, sino de la comunidad en general. Este ya es un clamor, digamos, de toda la gente que conoce el hospital, que trabaja con la cooperadora, que pasa y nos ve. Así que agradecer a toda esa gente que siempre nos apoya. Y ojalá también otros medios se hagan eco y se difunda este pedido. ¿Cómo no? ¿Sabe qué? Quiero yo también agregar algo más. Todos somos padres o tenemos padres, que lamentablemente yo no, ya he perdido por cuestiones de edad, y queremos que sean atendidos. La gente quiere que sus padres sean atendidos debidamente, no que vayan a un depósito de ancianos, sino que sean atendidos, que se pueda llegar a ellos, ¿no es cierto? Mi señora perdió su madre hace 2 años, ¿no es cierto?, que tendría 102 años ahora, o 101, y le faltó, digamos, en sus últimos días, la posibilidad de acercarse, que sus hijos se acerquen y estén presentes durante su enfermedad. Todo eso es solucionable y tenemos que bregar por eso, porque ya supongo que mis hijos y mis nietos y mis bisnietos, porque ya tengo 5 bisnietos, han de pensar y querer que yo sea bien atendido. Entonces no es una cuestión que si los mayores, y bueno, hagamos otro hospital más y otro hospital más, y no hagamos el hospital que requiere la atención específica de los adultos mayores, porque cada vez se prolonga más la vida, hay más gente mayor y entonces hay que brindarles asistencia. Estoy a disposición nuevamente de ustedes, gracias por haber venido.